Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Quiero recordarles un poquito el 24. Moisés sube con Josué y con los ancianos de Israel al monte Sinaí a recibir el decálogo y las leyes. También los ancianos de Israel, en esa espesa nube que era la presencia de Dios tan poderosa, es únicamente Moisés el que se introduce en esa espesa nube, es el único. Más adelante son invitados los ancianos y comen con Dios y lo vieron, dice. Más adelante la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nadie ha visto a Dios, al Padre. Entonces, ¿a quién vieron? A Jesús. Así de sencillo, porque recuerden que Jehová es un nombre plural de Dios que se puede aplicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Moisés es internado ahí en esa nube 40 días con 40 noches en un ayuno sobrenatural, que un ayuno de 40 días y 40 noches lo hace nada más cuando Dios te lo está pidiendo en forma especial y específica, y solamente es Dios quien te sostiene en un ayuno así. En esos 40 días, ¿qué creen que pasó ahí con el Señor y Moisés? Primero le da las leyes, el decálogo, en piedras, las cuales las escribe Moisés. En la segunda vuelta las escribe el dedo de Dios. Entonces ahí lo que le da Dios es la ley, el libro, que después ese libro lo tuvieron olvidado. Lo encontraron por ahí entre las tablas del templo en la época de Josías y estaba olvidado ese libro, lleno de polvo, como están las Biblias ahora, ¿no? Llenas de polvo y todo el mundo sufriendo y la palabra de Dios olvidada. El sumo sacerdote se pone a leerle a Josías y Josías empieza a llorar, el rey Josías, por haber tenido olvidada la palabra de Dios. Y en el monte Sinaí también Dios le da un diseño de una tienda de campaña portátil que era donde iba a habitar la presencia de Dios. A esa tienda portátil desarmable se le llamó el tabernáculo de reunión o el tabernáculo, dentro del cual se hacían sacrificios y el sacerdote y el sumo sacerdote se tenían que vestir de manera especial, específica para ministrar. Todos esos detalles van a ser descritos aquí en la Biblia, en Éxodo, pero Dios se los dio a Moisés con lujo de detalle. Se cree que Moisés vio este tabernáculo de reunión ahí en el monte Sinaí, porque después le dice Dios, así como lo viste, así quiero que lo hagas aquí en la tierra. Dios le da cierta sabiduría a algunos artesanos para que puedan hacer todo este mobiliario que hay dentro del tabernáculo de reunión. Entonces imagínense a Moisés bajando del monte Sinaí 40 días después, ya con las leyes, ya con el libro, ya con el plano en la mente de cómo iba a ser el tabernáculo. Entonces viene contento Moisés y de repente va bajando en el monte Sinaí y empieza a oír una musiquita media rara ahí, una fiestecita, ¿no? Y dice Moisés, ¿qué es esa música que escucho? Y Josué trata de suavizar la cosa, es como música de guerra, no, dice, esa no es música de guerra, esa es música de una orgía. Y entonces cuando baja Moisés, estaban danzando en plena orgía sexual y alcohólica frente a un becerro de oro. ¿Y quién creen que se los había construido? El hermano de Moisés les construyó un becerrote de oro al estilo egipcio, porque ellos dijeron, este señor ya lleva 40 días y 40 noches, a mí se me hace que ya fue consumido por el poder de Dios, así que dice, háganos un Dios que podamos ver, ¿no? Y entonces ellos pidieron un becerro de oro, y entonces Aarón, el hermano de Moisés, dijo, bueno, traigan sus aretes, traigan sus brazaletes de oro, y traigan todo ese oro, y vamos a hacer un becerro al estilo egipcio. Y bueno, cuando Moisés baja, 40 días después, ve a ese pueblo en tal orgía. Moisés tenía un corazón santo, no es perfecto, un corazón santo que amaba a Dios, y al ver ese pueblo que él también quería, porque él lo había sacado de Egipto, en plena orgía, no pudieron esperar 40 días, se enoja tanto que rompe las dos piedras. Dios ya lo sabía, qué tipo de pueblo había escogido. La presencia de Dios iba a habitar en medio de ese pueblo sucio,
Si algo sucio, impío, se acerca a lo 3 veces santo, ¿qué pasa? Es consumido. Si ese pueblo se acercaba a ese Jehová santo, iba a ser consumido. Entonces tenía que haber algo como intercesor. ¿Y quién es ese intercesor? El sumo sacerdote, los sacerdotes, la sangre de los corderos, de los carneros, y un mueble donde hacer toda esa limpieza de ese pueblo sucio. Y ese mueble se le llamó el tabernáculo de reunión. Si usted se acerca a lo santo, como usted es pecador igual que yo, usted queda consumido. Ahora, ¿usted por qué cree que no hemos sido consumidos? Por la sangre del cordero. Por eso Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote, que entró una vez de golpe al lugar santísimo, nos abrió. Tenemos entrada. El sumo sacerdote debería tener una vestimenta especial, y él entraba una vez al año en una fiesta llamada el Yom Kippur. Una vez al año él hacía expiación por el pueblo, y era la única vez en que él podía entrar a un lugarcito ahí del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Entraba con unos tazones de sangre, tazas de sangre, y en el altar de incienso, que era un mueble como este, de acacia y chapeado en oro, ahí antes de entrar al lugar santísimo vaciaba la sangre, mitad de sangre. Luego, con mucho temor, se introducía, era una sola pieza esa cortina, entonces se introducía entre esos pilares de acacia y oro, y entraba al lugar santísimo, y entonces esa sangre que le quedaba la ponía arriba del propiciatorio, que es la tapa del arca de la alianza. Esto duraba 20-30 minutos, no era que entraba y salía. El vestido del sumo sacerdote, había una parte azul que en toda la orilla tenía campanitas, alternando con granadas, campanitas de oro. Entonces, cuando él estaba en el lugar santísimo, se movía, se oían las campanitas, y todo el pueblo estaba de rodillas el día de la expiación por el pueblo. Si este sacerdote era impuro, ahí mismo azotaba, pero llevaba una cuerda en el tobillo. Si dejaba de sonar la campanita, es que hombre ya murió, y entonces lo jalaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Lo sacaban, porque era impuro. Ahora, la pregunta es, ¿quién es puro? Ahorita y antes. ¿Por qué unos eran impuros y otros eran puros? Un sumo sacerdote debería ser un hombre buscando la santidad. Pero además, antes de entrar al santísimo lugar, tenía que hacer un ritual de limpieza. Y si no lo hacía bien, aunque fuera muy bien intencionado, moría. Tenía que hacer un ritual de lavado en la fuente de bronce, tal como Dios lo dijo. Si no lo hacía como Dios lo dijo, entraba y moría por impuro. La Biblia lo dice. Lo impuro no se puede acercar a lo santo, porque es consumido. Entonces se tenía que hacer una limpieza ritual. Pasado 20 minutos, si salía vivo, todo el pueblo gritaba, se ponía de pie, que había estado de rodillas. El pecado había sido perdonado, había sido aceptado. Entonces el pueblo tenía chance un año más, ¿no? Pero aparte, habían los sacrificios particulares, ¿no? Que yo, por ejemplo, hacía un pecado, robaba algo y no lo deseaba nadie, pero entonces yo llevaba un becerro o llevaba un cordero de menos de un año blanco, y se lo llevaba yo al sumo sacerdote entre semana, y él lo recibía. Entonces, como yo sabía mi pecado, le ponía las manos al cordero y decía: Señor, que mi pecado se le transfiera a este cordero. Y entonces el cordero era pasado al altar de bronce y quemado, y así mi pecado particular era limpiado. Este tabernáculo tenía medidas específicas y tenía un diseño específico. No es que el arquitecto le gustó, en lugar de acacia vamos a ponerle cedro, que es más bonito. Dios dijo que la madera tenía que ser acacia y llenado de oro. Los capiteles tenían que ser de plata y la pata de bronce. Hablamos de los pilares. Cada poste tenía una cuerda. Esa cuerda tenía que ser de pelo de cabra. Capítulo 25. ¿De dónde iban a sacar los materiales para hacer el tabernáculo? Porque requería oro, además. De lo que se habían llevado de Egipto. Entonces dice: ofrenda para el tabernáculo. Aquí está lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés está escribiendo aquí lo que Dios le dijo en el monte. Todavía no ha visto la orgía que están haciendo allá abajo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que aparte de todo varón que la diere de su voluntad. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. El tabernáculo está hecho de oro, plata,
cobre, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, la madera, acacia, porque el Señor quiere que aquí sea acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, el tabernáculo. La presencia de Dios va a estar literalmente ahí, en el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca de la alianza. Esta arca de la alianza, ahorita la describo, estaba hecha de oro y tenía una tapa. Esta tapa tenía 2 querubines que se veían cara a cara. Toda esa tapa era de oro, oro puro y macizo. De ahí salía la presencia de Dios y se iba hasta arriba, formando la columna de fuego en la noche y la nube en el día para que no los quemara. La presencia misma de Dios. ¿Quién podía entrar ahí? Solo el sumo sacerdote. Los filisteos tenían esto, los jebuseos, cereceos, todos tenían esto. Nadie. Se nota la diferencia de que Dios eligió un pueblo. Ese pueblo hoy es la iglesia, no es el pueblo judío. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Ahora sí voy a pedir una fotografía del tabernáculo de reunión para que empiece yo a explicar. Este es el tabernáculo de reunión. Es como un lindero. Miren, si ustedes se dan cuenta que hay postes, son 20 postes de este lado, 20 postes de este lado, 10 postes de este lado. De esta parte está la entrada al tabernáculo, que es una cortina. Y acá hay otros 10 postes, son 60 postes. Cada uno de estos postes tiene una especificación de cómo debió haber hecho. Este poste medía como 2 metros 25 centímetros. En los postes del tabernáculo, que eran, ¿cuántos había? 60, 20, 10 y 10. Y esta parte de 10 estaba la cortina de la entrada al tabernáculo. Esto separa. Es un lugar santo del resto del pueblo pecador. Este es un poste de madera acacia. Este capitel, ¿de qué tenía que ser? De plata. Y la base de bronce. Tenía que tener un tirante de pelo de cabra, porque así lo dijo Dios y punto. Y luego la estaca para hacer la tracción y no se doblaran estos postes, la estaca tenía que ser de bronce. Entre cada estaca y cada estaca había una mampara de lino fino, una mampara, una tela, digamos, entre poste y poste, para separar el atrio del tabernáculo del pueblo. Adentro se le conocía el atrio, el lugar donde se hacían los sacrificios. 45 metros de longitud hay de aquí a acá. De la parte frontal son 22 metros y medio, 40 y tantos metros de largo por 20 y tantos de ancho. Y los postes de altura tienen 2 metros 25 hasta donde termina el capitel. Y ya quedó el lindero del tabernáculo y adentro ¿qué quedó? El atrio. Por eso no es casualidad, usted va a una iglesia católica, ¿no? Y usted entra a la puerta, el atrio, ¿no? Luego usted llega propiamente y se mete a la iglesia, propiamente dicho. Y usted está entrando a esta parte, que es la tienda. Y el sacerdote cuando va a hacer la Eucaristía, abre un nicho y ahí saca el cáliz, ¿no? Ese es el lugar santísimo. ¿De dónde lo copiaron? Del judaísmo. Todo eso, hermano, era sombra de lo que iba a venir. Ya no hay más sacrificios, dice, la sangre bendita de Jesús evitó todos los sacrificios. Usted ya no tiene que venir acá y traerme un becerro de 1 año y yo le voy a dar al cuello y lo sangramos. No, hermano, ¿por qué? Porque esa sangre ya fue derramada. Ahora vamos a hacer un estudio muy sencillo del lugar, la tienda propiamente, ¿no? Pero quiero que vayamos al atrio primero. En el atrio había 2 elementos. Uno era el altar de bronce, donde se quemaban todos los animales. Y era un mueble cuadrado, aquí está el altar de bronce, era una como parrilla
de bronce sólido de 2,25 metros por 1,25 de alto. Medía 2,25 por 2,25 por 2,25 pues era cuadrado por 1,25 de alto. Usted entraba por esta puerta con su borreguito, ¿no? Con su animalito, porque usted sabía que había cometido pecado y quería expiar su culpa a través de un animal limpio. Entonces usted entraba con su borreguito, había un sacerdote abriendo la cortina y usted se introducía al atrio y entonces le decía a los sacerdotes que estaban allá: traigo este animal perfecto. Sobre la cabeza de este animalito usted ponía la mano y entonces le cortaban el cuello, salía la sangre, el sacerdote agarraba esa sangre y la mojaba en los cuernos del altar de bronce. El altar de bronce es como una parrilla, toda de bronce, con 4 cuernos que significan poder. La sangre de ese animalito se vertía en el cuerno, se derramaba ahí y abajo. Había una ofrenda en la cual el animal tenía que ser quemado todo. Había una ofrenda en la cual el animal nada más era asado y se comía su carne. Había una ofrenda que era la de trigo, ¿no? Que era la ofrenda vegetal. Ahorita en las iglesias están pidiendo ofrendas de todo. Ya me dice las primicias, ya me dice el diezmo. ¿Es una sacadera de dinero? Cuando eso es nada más para el pueblo judío. Después del altar de bronce y antes de llegar a la tienda propiamente, había una fuente de bronce también. Algunos dicen que estaba hecha de espejos de todas las mujeres hebreas, los espejos que le quitaron a las egipcias. Entonces el sacerdote, cuando se acercaba a hacer limpieza, podía ver su rostro pecador. Entonces esa fuente era para que él se limpiara ritualmente, pies bien lavadito, antes de hacer un sacrificio. ¿Por qué bien lavadito? Dice, porque Dios así lo dijo. Dios dijo, porque en el lugar santo había un altar de incienso. El altar de incienso debe ser con estos carbones de incienso que yo digo. Estos carbones de incienso deben tener esta estructura, o sea, deben oler así y deben estar fabricados así. Hay 2 hijos de Aarón que dijeron, ay, se va. Finalmente no pasa nada, va a salir el humo y va a oler bonito. Y Dios se da cuenta y dice, fuego extraño. Y ahí mismo mueren quemados. Para que vean que es delicada la santidad. Es cierto de que nosotros vivimos en la gracia, pero hay cosas que no han cambiado. Dios quiere que nos presentemos y en su casa nos comportemos. ¿Cómo ve usted a alguien en la iglesia mascando un chiclote así? Estamos en la gracia. Pues no pasa nada, ¿no? Bueno, usted está en un lugar santo. Estamos gente santa, no perfecta, santos apartados. Y usted guarda una conducta como si este lugar fuera un club. ¿Qué ha de pensar en nuestro Señor en esos lugares donde la gente está vomitándose, temblando, babeando, gritando, aullando como perros? No exagero, hermanos. Es cierto que vivimos ante la gracia, pero Dios observa conductas. Nuestra conducta ante la cena del Señor, ¿cómo es? Pásame esa copita, a ver qué sabe. O sea, no se malentienda, que vivimos en la gracia y guardar una actitud irreverente. Estos 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiud, Dios les dijo, el carbón para mi incienso, que era un altar de incienso que estaba pegadita a la cortina del lugar santísimo. Todavía no entramos. Ahí vienen las instrucciones de cómo tenía que ser ese incienso. Pero Nadab y Abiud ofrecieron un incienso diferente. No dice la Biblia qué era, Y entonces entraron sus hermanos al lugar santo, se lavan y lo sacan chamuscados. Y dice, pero ¿por qué tan delicado el Señor? Si estaban haciendo su trabajo, ¿no? El Señor dijo que tenía que ser así el incienso y así es, punto. El que menosprecia esas cosas es delicado. Lo único imperdonable, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, es tener por inmunda la sangre de Cristo. Ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es perdonado. El único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer que la sangre de Cristo es suficiente. Aquí está el altar de bronce. Acá está la puerta de la entrada del tabernáculo. Y tiene especificaciones de cómo tenía que ser. Tenía dibujados ahí algunos seres alados. Usted entraba, ahí estaban los sacerdotes trabajando intensamente, atendiendo a 2 millones de gente. La fuente no se logra ver aquí, pero está entre la tienda y el altar de bronce. Entonces ya propiamente el tabernáculo de reunión en sí es es un enjaulado de madera. Todo esto son travesaños, postes, y arriba también son postes, y es tela lo que lo rodea. Y aquí hay una puerta, la entrada al lugar santo, no santísimo. Y también era
una cortina especial de púrpura y todos los colores especiales que no tenía dibujo. El sacerdote entraba al lugar santo donde hay 3 elementos. La ménora, que es un candelabro de 7 brazos. ¿Y para qué servía esa ménora? Todo estaba oscuro ahí adentro. Era para darle luz. No podía faltar el aceite para que ésta alumbrara. Nunca, nunca de los nunca. Un día se acabó el aceite en una guerra y Dios hizo el milagro de que siguiera habiendo luz. Él proveyó el aceite. Ahí está la ménora. Ahí está una mesita que tiene unos panes. ¿Ya la vieron? La mesa de la proposición. Cada semana los sacerdotes tenían que cambiar esos 12 panes que representan a ¿quiénes? Las 12 tribus de Israel y el maná. ¿Qué cosas había en el lugar santo? 3 muebles. 1, la ménora, que es un candelabro de 7 brazos. 2, la mesa de los panes. Y 3, el altar del incienso, forrado en oro fino. Y siempre tenía que quemarse 2 veces al día incienso, con un incienso especial hecho por perfumistas. Qué triste experiencia de los hijos de Aarón, que cambiaron el incienso y murieron quemados en el lugar santo. Ahí están los 3 muebles que hay en el lugar santo. Y si ven una cortina al fondo, esa cortina dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca de la alianza. Era un baúl de madera de acacia forrado de oro. Y nadie la podía tocar. Por eso ese baúl tenía 4 anillos de oro y tenía como 2 tubos de madera, ¿verdad? Forrados de oro. Y entonces era cargada por los levitas. Cuando había que cambiar de lugar, que Dios empezaba a moverse en la nube, entonces cuando Dios empezaba a moverse en la nube, inmediatamente los levitas tocaban el shofar, quiere decir que ya se empezaba a mover la nube, y había que desarmar rápidamente este tabernáculo, y todos agarraban sus tiliches y vámonos a seguir la nube. Todos se iban, 2 millones de gentes, hasta que quedaba quieta la nube, y ahí se instalaba inmediatamente otra vez el tabernáculo, y alrededor las 12 tribus de Israel. Y así 40 años. Bueno, 30, porque el tabernáculo se construye 10 años después más o menos de que salen de Egipto. La presencia de Dios. ¿Ya vieron que hay 3 muebles? ¿Cuáles son? El candelabro o ménora de 7 brazos de oro, 33 kilos de oro puro. Y hecho de una sola pieza, y a puro martillo. Y el aceite que no podía faltar para que todos los brazos estuvieran alumbrando, porque era un lugar oscurito. La mesa de los panes, 12 panes, cada semana los cambiaban. ¿Quién hacía todo este trabajo? Levitas y sacerdotes. Luego hay otro mueble, no sé si lo alcanzan a ver, aquí en medio. Es el altar del incienso. Se quemaba incienso en la tarde y en la mañana. Y eso significan las oraciones del pueblo. Luego de ahí estaba la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. Y ahí ven esa caja, por llamarle así con todo el respeto, un baúl, pero es cargado por 2 varas de oro, porque nadie la podía tocar. Y ese baúl tiene una tapa de oro macizo, ahí sí no tiene madera. Se llama propiciatorio, esa tapa. Y esa tapa de oro macizo tiene dos ángeles que se están viendo así de frente. Y de medio de esos 2 ángeles, de esa tapa de oro, empieza a salir la presencia de Dios. De ahí como un embudito, ¿no? Hacia arriba, la nube y la columna de fuego en las noches. La presencia misma de Dios. Todo lo que tenía que hacer el pueblo para poder acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hacía que el pueblo pudiera ser aceptado por Dios? Derramamiento de sangre inocente. ¿Prefigura de quién? Inocente, varón de dolores, experimentado en quebranto, no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros y derrama su sangre en la cruz. Ahora sí, con esa sangre, porque acuérdense que Juan el Bautista cuando dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el que tiene la sangre de Cristo a través del Espíritu Santo ya es puro ante Dios. Ahora alguien que es puro ante Dios dice, ya soy puro ante Dios, vámonos a pecar, vámonos para allá, hagamos de todo porque ya somos puros. ¿Así piensa un hombre puro? Pues no.
Un hombre dice, ya soy aceptado al Padre por medio de la sangre de Jesús. Sí, ahora Dios mío, ayúdame para no pecar. Porque la gente que dice que los que predicamos que la salvación no se pierde, de esto nos atacan. Como ya son salvos pueden pecar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que aquel que se sabe salvo lucha por no pecar. Aquel que dice, ay Señor, luché 40 años, fui a tu iglesia, prediqué y al final me perdí porque el último día la regué y tiene por inmunda la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para los que han creído. Para el que no ha creído, hermano, esto es otro. Es una historieta. Pero para el que ha creído, hermano, tiene poder. Eres santo, no eres perfecto. Eres pecador, tienes tendencia al pecado, pero luchas por no pecar. Estos postes, todos estos postes que están al frente, hermanos, y los postes que están al frente del lugar santísimo, donde está la cortina, eran de oro, de acacia y forrados de oro. Ya estamos en el lugar santo y santísimo, eran forrados de oro, esos postes. Arriba capitel de plata y abajo pata de bronce. Es un enjaulado de madera, porque del otro lado, se dan cuenta de este lugar santo, ya son como varas de madera de acacia. Es un enjaulado de madera. Ahora arriba, ¿qué tenía? Tenía unos travesaños de madera de acacia. ¿Y qué es lo que tapaba el techo? ¿Cuál era el techo de este lugar? Porque no entraba agua. Había 4 alfombras gigantescas. Cada alfombra era formada por 20 tiras de alfombra. Y entonces, la primer capa, si usted tuviera la oportunidad de entrar al lugar santísimo, usted lo primero que veía era una capa blanca, porque la primera capa era una alfombra de lino fino. La segunda capa era una capa de cabra. La tercera capa era de carnero, teñida de rojo, impermeable para que el agua no entrara a ese lugar, ni la luz, era el lugar oscuro. Y al último, una capa de tejón, de pelo de tejón, la última capa, la que daba arriba, o de morsa, o de marsopa, un animal que ya no se sabe bien qué tipo de animal era. Eran 4 lonas, por llamarla así, alfombras que cubrían, daban el techo del lugar santo. ¿Se ven las 4 capas? Aquí está una puerta a la entrada al lugar santo. Usted ve 3 muebles ahí, la mesa de proposición del pan, el candelabro y el altar de incienso. Luego está la cortina que dividía el lugar santo del santísimo, que es la cortina que se rompió cuando Jesús murió en la cruz, que dice que el velo se rasgó de arriba abajo para que nadie manipulara con una tijera. No, fueron los discípulos de Jesús que llegaron a cortarla. Usted puede entrar al lugar santísimo a través de la oración. Y entonces ya en el fondo se ve el arca de la alianza con sus 2 querubines, y de ahí salía la columna de fuego. Muy bien. Y luego ven las 4 capas que cubrían el tabernáculo, que eran largas para que quedara hasta atrás. Este tabernáculo, en la época de Salomón con su buen gusto y tan buen arquitecto, vivía en una casa preciosa. De pronto, a través de la ventana de su casa, observa el tabernáculo portátil. Dice, ¿cómo es posible que yo, un simple mortal, vive en una casa de estas características y la presencia de Dios, que ya no estaba la columna de uno, sea un tabernáculo portátil? Y entonces es cuando él decide construir el templo de Salomón, que era una belleza, pero tenía los mismos elementos adentro: lugar santo, lugar santísimo y atrio. Esto lo planeó David. ¿Se acuerdan que dice Dios? Pero David, tú no vas a construir mi templo porque has derramado mucha sangre. Lo va a construir tu hijo. Pero David acumuló los materiales. Después ese templo es destruido, ¿se acuerdan? Cuando son llevados a Babilonia y a Siria por andar de fornicarios idólatras. Son castigados. Después del cautiverio de Babilonia, después que se liberan de Babilonia, Salomón hace un templo ya formal, pero llegan los babilónicos y se llevan todos los muebles de adentro. Después regresa un tal Zorobabel y vuelve a construir un templo, el templo de Zorobabel, que después es reconstruido por el Herodes. Y ese templo, el tercer templo de Herodes, es el que Jesús conoce. Y ese templo es destruido en el año 70 de nuestra era por Roma. Y ahorita los judíos no tienen templo.
Por eso no hacen sacrificio. Todo esto es sombra de lo que iba a venir. Por eso Jesús, cuando los fariseos le están dando duro, Él dice: ¿cuánta gente quiso ver profetas? Quisieron ver lo que ustedes están viendo y no ven. Estaba hablando de Él. Él es el templo. Él es el sumo sacerdote. Él es el que está intercediendo en este momento en el tabernáculo que hay en el cielo, del cual se toma que no es ni prefigura de lo que hicieron acá. Él está intercediendo por los pecados ¿de quién? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, igual de imperfectos que yo. ¿Quién está intercediendo por usted? El sumo sacerdote. ¿Quién es ese? ¿Y quién es el acusador? Entonces el diablo está acusando todos los pecados que usted hace, pero Jesús está intercediendo ¿con qué? Con su sangre. ¿Ya entendió ahora lo que hizo Jesús en la cruz? Ni idea tenía la gente que estaba crucificando al Señor de lo que Él estaba haciendo, esa obra magnífica. Y ellos seguían adorando el sábado y lo siguieron adorando y siguieron adorando el templo de Herodes. Sus discípulos dicen: Señor, ya viste el templo, era un orgullo nacional. No quedará piedra sobre piedra de ese templo. Ya está todo eso. Ahora, ¿quién va a ministrar? Los hijos de Aarón perpetuamente. Y entonces a los hijos de Aarón y a Aarón mismo los sientan, parece que así fue la ceremonia, no viene bien, entre la fuente de bronce y el altar de bronce, los sientan y los ungen, porque van a ser futuros sacerdotes, van a ser los intercesores, los que van a interceder por el pueblo, van a hacer los sacrificios. Ahí viene Moisés bajando con todos los planos para el tabernáculo, con los mandamientos, el libro, viene contento porque el pueblo que Dios escogió ya va a recibir la bendición. ¿Y qué se encuentra en el capítulo 32? Una orgifiesta, hermanos, una orgifiesta judía. Y tal es el celo de Moisés, tal es el enojo que rompe las tablas. Dice: este pueblo no se lo merece, que él había estado con el santo. Y de repente baja el pueblo que a Dios había elegido y era un pueblo perdido en doctrinas egipcias. Dice: no lo merece. Pero Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y por eso que nosotros estamos ahora aquí. Porque Dios envió a su Hijo. No a condenar al mundo, sino a morir por el mundo, o sea, nosotros. Jesús murió una sola vez y para siempre. No podemos estarlo crucificando. Y su sangre limpió de una vez por todas al que ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted entonces? Amarlo a Él y amar a su prójimo, no más. Salomón, cuando dedicó su templo a ti, bien habló ese hombre, era sabio. Dijo: ni aún la tierra te puede contener, menos una casa de estas. Aún con todo, en humildad te presentaste 40 años en una nube y una columna de fuego. Después, con un plan magistral, genial, a través de un niño en Belén, a través de un sencillo carpintero que hablaba la verdad, y a través de palabras como: oísteis que fue dicho, mas ahora yo os digo, con azotes de ese tipo, Señor, nos redimiste. Ya no hay más sacrificio, solo agradecimiento hacia ti, porque tu sangre nos limpió. La pregunta es: ¿a quién? Al que ha creído en Jesucristo. Indigno soy como cualquiera de recibir esa sangre, pero la acepto porque es un regalo, es gracia, es bondad divina. Ahora ya estoy destinado pues para la patria celestial. Todo por tu sangre bendita. Todo fue prefigura, sombra de lo que iba a venir, y vino. La luz vino al mundo, dice Juan, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos los rechazaron. Pero aquí el pueblo, el verdadero pueblo tuyo, que te recibe con esa felicidad en la que nacen los hijos de Dios. En el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.